Cuando Sagitario impone justicia, el universo entero parece contener la respiración. El fuego mutable que lo habita se despierta como un arco tenso bajo el cielo nocturno, apuntando siempre hacia una verdad más grande que los hombres, más alta que cualquier tribunal terrenal. No es una justicia nacida de la venganza ni del orgullo, sino de la necesidad de restaurar el equilibrio entre lo que es correcto y lo que se ha desviado del camino. En los reinos simbólicos del zodiaco, Sagitario avanza como un viajero que conoce las rutas del destino y de la moral cósmica. En su andar se mezcla la sabiduría de los antiguos maestros con la fuerza indomable del centauro, una dualidad que siempre lo empuja a defender ideales que trascienden su propio nombre. En cada paso lleva grabada la certeza de que ninguna sombra es tan grande como para oscurecer el resplandor de la verdad. Cuando observa una injusticia, el fuego interno empieza a crecer, primero como un susurro cálido en el pecho, luego como una llamarada que exige acción inmediata. Las historias del zodiaco narran que, cuando se presenta el desorden moral, Sagitario no duda. Siente en lo profundo de su espíritu la vibración de algo que clama por equilibrio. Su instinto es certero, guiado por una brújula ética que no conoce desvíos. El arco se alza, la flecha brilla, y en ese instante no hay dudas ni titubeos, solo la claridad absoluta de lo que debe hacerse. Actúa con una pasión que no destruye, sino que purifica, desmantelando mentiras, rompiendo cadenas, devolviendo a cada uno lo que le corresponde en la danza del destino. Hay un antiguo relato que describe cómo Sagitario enfrentó a las sombras que querían distorsionar la verdad del mundo. Mientras otros signos discutían, analizaban o temían, Sagitario, impulsado por el fuego de Júpiter, reunió la fuerza de lo justo y avanzó sin temor. La justicia no fue proclamada con violencia, sino con una energía tan inmensa que las distorsiones se desvanecieron. Fue un acto de valentía y fe, un recordatorio de que la justicia verdadera nace del corazón limpio, de la visión amplia, de la convicción de que la luz siempre prevalece cuando alguien es lo bastante valiente para encenderla. En la vida cotidiana, cuando Sagitario impone justicia, lo hace con la misma grandeza épica que en los mitos. Su voz se convierte en el eco de principios eternos, su presencia irradia una fuerza que inspira a otros a levantarse. Es capaz de decir lo que muchos callan, de señalar lo que otros temen mirar, de romper silencios que han durado demasiado. Y aunque su franqueza puede sacudir estructuras, siempre está guiada por la intención de liberar, no de herir. La justicia sagitariana no busca castigar, busca iluminar para que nadie vuelva a tropezar en la oscuridad. Quien presencia este momento puede sentir que algo más grande se mueve a través del centauro. Es como si la voz de todos los sabios que alguna vez caminaron el mundo hablara al unísono en su interior, recordando que la justicia pertenece a la esencia misma del universo. Cuando Sagitario actúa, el aire vibra con la energía del cambio inminente. Las máscaras caen, las verdades emergen, las puertas antes selladas se abren de par en par. La influencia de Júpiter, el gran benefactor, magnifica entonces todo su poder. La justicia se convierte en un acto expansivo, casi sagrado. No solo restablece el orden, sino que inspira crecimiento, evolución, aprendizaje. Después de su intervención, nada vuelve a ser igual, los caminos se iluminan, las conciencias se elevan, el mundo se mueve hacia una versión más honesta de sí mismo. Porque la justicia de Sagitario no es solo un acto, sino un legado, no es un golpe momentáneo, sino un fuego que sigue ardiendo en quienes fueron testigos de su poder. En los relatos celestes se dice que, tras imponer justicia, Sagitario nunca mira atrás. No lo hace porque ignore las consecuencias, sino porque confía plenamente en la dirección de su flecha, en la rectitud de su acto y en la sabiduría del cosmos que lo guía. Sabe que el camino hacia un mundo más justo es infinito y que su misión continúa más allá del instante en que restablece la armonía. Cada vez que corrige un desvío moral, deja una huella luminosa en el camino para que otros puedan avanzar con más claridad. De este modo, Sagitario se convierte en un guardián de la justicia universal, un viajero que inspira a las almas a mantenerse fieles a sí mismas, a no aceptar la mentira, a no tolerar la opresión ni el engaño. Su justicia es una llama ferviente que impulsa la evolución espiritual, un llamado a recordar que cada acción tiene un eco, que cada verdad merece defenderse y que la grandeza interior se demuestra cuando se actúa con honor incluso frente a las tormentas más intensas. Así, cuando Sagitario impone justicia, no solo equilibra el presente, reconfigura el destino. Su flecha, lanzada con intención pura, atraviesa el tiempo y la oscuridad, llevando consigo la promesa de un futuro más claro y valiente, donde la verdad nunca tenga que esconderse y la luz pueda, finalmente, reinar sin sombras.
Cuando Sagitario impone justicia también se manifiestan fuerzas sutiles que rara vez se mencionan, pero que sostienen la grandeza de su misión cósmica. Entre estos matices ocultos está la relación profunda que mantiene con la ley natural del universo, una especie de contrato silencioso heredado desde los tiempos en que los primeros viajeros celestes aprendieron a leer la voluntad del firmamento. En esos acuerdos invisibles reside la razón por la que Sagitario actúa con una seguridad tan imponente, no responde a un impulso momentáneo, sino a un llamado ancestral inscrito en lo más alto del cielo. Esta justicia sagitariana nace del vínculo que mantiene con el horizonte lejano, ese punto donde el cielo se curva y la tierra parece ascender para encontrarse con lo divino. Sagitario observa ese límite continuamente, porque allí se esconde la verdad que aún no ha sido revelada, la visión que lo guía hacia lo que debe transformar. No se conforma con lo que otros ven, porque sabe que detrás de cada conflicto existe una historia más grande, una intención profunda que su espíritu aventurero está destinado a descifrar. La misión de equilibrar lo injusto no solo surge de su valor, sino de esta perspectiva amplia que le permite comprender el tejido entero de una situación, más allá de sus apariencias inmediatas. Cuando entra en acción, la energía que despierta no se limita al momento presente. La justicia que impone abre portales espirituales que liberan a quienes han sido atrapados por viejos patrones, confusiones o manipulaciones. Su presencia, cargada de fuego expansivo, rompe los hechizos de la inercia emocional, del miedo o de la ignorancia. Sagitario no solo señala la verdad, la desentierra, la sacude y la muestra con una fuerza que obliga a que todos la vean, incluso quienes preferían permanecer en la sombra. Es una revelación que puede resultar abrumadora, pero que siempre trae consigo el potencial de un renacimiento. Otro aspecto pocas veces explorado es la nobleza silenciosa que lo acompaña cuando debe tomar decisiones difíciles. A veces la justicia implica alejarse, soltar, abandonar estructuras que ya no sostienen la verdad. Y en esos momentos Sagitario actúa con una mezcla de dolor y dignidad. Sabe que no siempre podrá rescatar a todos, que no todas las historias pueden corregirse en ese instante, pero aún así avanza porque entiende que su misión no es detenerse en lo imposible, sino encender luces donde aún existen posibilidades. Esta capacidad de continuar sin rencor ni apego es una de sus formas más elevadas de justicia. Bajo la protección de Júpiter, su espíritu se expande incluso en los momentos más tensos. Mientras otros signos podrían quebrarse, Sagitario se eleva. Su fuerza moral no se agota en medio del conflicto, sino que crece como una fogata que se aviva con cada ráfaga de viento contrario. En su interior se despierta entonces una sabiduría que no proviene de la experiencia directa, sino de un conocimiento antiguo, casi mítico, que vibra en su alma desde antes de su nacimiento. Esa memoria profunda lo conecta con archiveros celestes, guías invisibles que lo acompañan cada vez que interviene para enderezar lo torcido. Una dimensión adicional de su justicia reside en la forma en que transforma el paisaje emocional de quienes lo rodean. Cuando Sagitario interviene, algo se reorganiza en el corazón colectivo. La gente a su alrededor siente que puede respirar mejor, como si una presión invisible se hubiese disipado. Las verdades dolorosas dejan de ser amenazas y empiezan a convertirse en rutas. Las culpas antiguas se disuelven. Los miedos disminuyen. Su justicia no se manifiesta únicamente en lo externo, sino que también libera fuerzas internas dormidas, permitiendo que cada persona recupere su capacidad de actuar con honestidad, valentía y claridad. Sagitario también tiene un modo único de sanar a través de la justicia. Aunque su intervención puede parecer vehemente o directa, su propósito final es siempre restaurar la integridad, tanto del entorno como del espíritu. Cuando un desorden moral es corregido, él sabe que no basta con señalarlo, también debe permitir que quienes estuvieron implicados encuentren sentido, comprensión y una puerta hacia el crecimiento. La justicia que impone no es fría ni mecánica, sino pedagógica, casi sagrada. Enseña, ilumina, transforma y eleva. Esta enseñanza queda grabada en quienes la presencian, como un faro que puede guiar decisiones futuras. En las crónicas simbólicas del cielo, se dice que Sagitario lleva consigo un fuego que no quema, sino que revela. Ese fuego es capaz de mostrar la pureza de las intenciones, de distinguir entre el error inocente y la intención maliciosa, entre la confusión y la manipulación. Cuando Sagitario impone justicia, este fuego se expande y llena los espacios ocultos donde residían las medias verdades. Lo que estaba deformado se endereza. Lo que estaba oculto se ilumina. Lo que estaba fragmentado se integra. Su arco es más que un arma, es una herramienta cósmica.
Cada flecha representa un acto de claridad mental, una idea, una palabra, una acción imposible de desviar una vez lanzada. No importa cuán lejos esté la meta, su flecha llegará porque está guiada por la intención pura que caracteriza al espíritu sagitariano. Y cuando la flecha de la justicia alcanza su objetivo, no destruye, sino que corta los hilos que mantenían atrapadas las situaciones injustas. Ese momento es como un trueno en el plano energético, una señal de que algo importante ha cambiado para siempre. La justicia de Sagitario también tiene el poder de reescribir destinos. Su intervención puede desviar líneas temporales que estaban condenadas a repetir viejos errores. Puede despertar en otras personas un deseo profundo de ser mejores, de actuar con transparencia, de asumir responsabilidades que antes evitaban. De este modo, la justicia que impone no solo resuelve el conflicto presente, sino que envía hacia el futuro una onda expansiva de posibilidad, crecimiento y libertad. Y cuando todo se calma y la justicia ha sido restaurada, Sagitario no permanece para recibir reconocimiento. Se aleja como un viajero que sabe que su tarea nunca acaba. Mira al horizonte, siente el llamado de nuevas rutas donde la verdad aún necesita nacer, donde la luz aún está oculta tras los velos del miedo o de la mentira. Avanza con la serenidad de quien confía en su propósito y con la grandeza de quien entiende que la justicia no es un destino, sino un camino infinito que debe recorrerse con valentía, visión y un corazón dispuesto a defender lo que es correcto incluso cuando nadie más se atreve. Así continúa su viaje eterno, dejando tras de sí un mundo más claro, más honesto y más libre. Cada intervención suya es una chispa que enciende el espíritu humano, recordando que la verdad no es un lujo, sino una fuerza capaz de transformar realidades enteras. Y mientras exista una sombra que amenace la claridad del mundo, Sagitario seguirá alzando su arco, dispuesto a imponer justicia con la grandeza del fuego que lo define. Cuando Sagitario impone justicia también despierta movimientos celestes que actúan más allá del plano visible, activando memorias antiguas grabadas en la conciencia colectiva. En esos momentos se abre una corriente de energía que conecta el presente con los tiempos primordiales, cuando las primeras constelaciones fueron interpretadas como guardianas del equilibrio universal. Sagitario se convierte entonces en un canal entre el cielo y la tierra, permitiendo que fuerzas olvidadas regresen para realinear aquello que se desvió. Su justicia no solo corrige acciones, sino que también endereza vibraciones. Allí donde la deshonestidad, la manipulación o la falta de ética han generado distorsiones energéticas, Sagitario actúa como una flecha luminosa que perfora la densidad. El fuego de Júpiter se expande alrededor del conflicto, quemando los residuos emocionales que impiden que la verdad fluya. Esta purificación ocurre de forma profunda e invisible, como si el alma del entorno se aliviara gracias a la intervención del centauro. Nadie lo ve, pero todos lo sienten, una presión desaparece, una claridad regresa, un equilibrio nace. Hay un aspecto casi místico en la forma en que Sagitario reconoce cuándo debe intervenir. No se guía por apariencias, sino por una intuición amplia que capta la esencia de lo que ocurre. Es como si dentro de él existiera un radar moral que detecta los desajustes antes incluso de que estos se manifiesten. Su percepción, amplificada por la influencia de Júpiter, le permite ver no solo lo que está sucediendo, sino el propósito detrás de cada movimiento. De este modo, su justicia no es impulsiva, sino estratégica, orientada a corregir el curso de los acontecimientos de la manera más efectiva. La épica de Sagitario al imponer justicia también se manifiesta en su capacidad para desafiar estructuras rígidas. No teme enfrentarse a sistemas que han perpetuado injusticias durante generaciones. Más allá de lo personal o lo inmediato, lo mueve una visión futurista del mundo, una aspiración hacia sociedades más libres, sinceras y expansivas. Cuando actúa, lo hace con la fuerza de miles de voces que han sido silenciadas a lo largo del tiempo. Su intervención abre grietas en muros que parecían impenetrables, permitiendo que la luz entre donde por años solo hubo sombra. Una dimensión poco explorada es su relación con el tiempo. Sagitario no solo corrige lo que ocurre en el presente, sino que afecta las líneas temporales atascadas en errores pasados. Su fuego penetra los recuerdos que aún condicionan las acciones de la hora, liberando a las personas de patrones que no les pertenecen. A través de su justicia, él rompe ciclos que parecían condenados a repetirse. Este poder de reconfigurar el pasado energético es una de sus cualidades más elevadas, aunque raramente reconocida. Cuando Sagitario interviene, el tiempo se vuelve más ligero, como si la historia recuperara su equilibrio. En los relatos simbólicos se habla de la capacidad del centauro para entrar en los territorios más oscuros sin perder su claridad interior.
Allí donde otros signos podrían volverse vulnerables ante la corrupción moral o la manipulación emocional, Sagitario mantiene su llama intacta. Esa luz interna es su guía permanente, el recordatorio de que la justicia no es solo un acto, sino una postura espiritual que debe mantenerse incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. En ese brillo interno radica su verdadera fortaleza, una fuerza que no puede ser comprada ni desviada por ninguna influencia externa. Cada vez que Sagitario impone justicia, también despierta semillas de valor en quienes lo observan. Su forma directa y honrada de encarar lo injusto inspira a otros a enfrentar sus propios miedos, a hablar donde antes callaban, a actuar donde antes dudaban. La energía expansiva de Júpiter magnifica este efecto, extendiendo la influencia de su acto más allá de la situación específica. Una sola intervención del Centauro tiene el poder de fortalecer la moral colectiva, recordando a todos que la verdad puede ser un camino, no una amenaza. En lo profundo de la psique humana, Sagitario activa el arquetipo del héroe espiritual, aquel que lucha no por gloria personal, sino por la integridad de la vida misma. Esta figura impulsa a las almas a aspirar a algo más grande, a cultivar ideales nobles, a rechazar la mediocridad moral. Cada persona tocada por la energía de Sagitario experimenta un despertar interno que les recuerda que el mundo no solo puede ser mejor, sino que merece serlo. El Centauro también posee la habilidad de unir mundos que parecían opuestos. Cuando impone justicia, integra verdades dispersas, conecta puntos que nadie había relacionado, revela la coherencia oculta entre los sucesos. Esta capacidad de síntesis permite que las soluciones se manifiesten de manera orgánica, sin necesidad de forzar nada. Su visión amplia revela que incluso los conflictos más complejos pueden resolverse cuando se entiende la totalidad del panorama. Su sentido de la justicia está profundamente ligado al concepto de libertad. No busca disciplinar ni controlar, sino liberar. Allí donde la mentira oprime, él devuelve transparencia. Donde el miedo paraliza, él devuelve coraje. Donde alguien ha perdido la confianza en su propia visión, Sagitario enciende una chispa de fe. Su propósito no es imponer autoridad, sino recordar el poder que cada ser humano posee para vivir con honestidad, dignidad y conciencia. Cuando la tarea está hecha y el equilibrio se restaura, Sagitario no reclama recompensa. Su espíritu nómada sigue moviéndose hacia nuevos horizontes, guiado por esa brújula interna que siempre apunta hacia la verdad. En su partida deja un eco, una estela luminosa que continúa actuando mucho después de que su figura desaparece en la distancia. Ese eco se convierte en guía para quienes permanecen, recordándoles que la justicia no es una meta fija, sino una práctica permanente sostenida por el valor de quienes se atreven a vivir en coherencia con su visión más elevada. Así continúa el viaje de Sagitario, expandiendo luz donde el mundo lo necesita, encendiendo conciencia donde antes había confusión, sembrando claridad incluso en los territorios más difíciles. Su justicia no termina nunca, porque su misión es eterna, ser el fuego que ilumina, el arco que apunta hacia el futuro, la voz que recuerda que la verdad tiene un lugar sagrado en el corazón del universo. Y mientras quede una sola sombra en el mundo, Sagitario seguirá avanzando con paso firme, dispuesto a restaurar el equilibrio con la grandeza épica que lo define. Cuando Sagitario impone justicia también convoca un poder que nace de la conexión entre su espíritu y la vastedad infinita del cosmos. Este lazo metafísico, pocas veces explorado, le permite actuar como un puente entre planos. Mientras otros signos operan en la realidad visible, Sagitario siente los hilos invisibles que sostienen cada acción, cada causa, cada consecuencia. Percibe la arquitectura profunda del destino y entiende que la justicia no consiste solo en corregir lo evidente, sino en restaurar la armonía que sostiene los mundos internos y externos. Cada intervención suya acomoda energías que muchos desconocen, equilibrando fuerzas que habían perdido su orden natural. En las regiones simbólicas del zodiaco se narra que Sagitario guarda el conocimiento secreto de los caminos del fuego, rutas ancestrales que conectan la voluntad humana con la ley universal. Cuando su misión de justicia se activa, estas rutas se iluminan bajo sus pasos, guiándolo con precisión incluso en medio del caos. Es como si el universo entero le mostrara señales que otros no logran ver, marcando con claridad dónde está la raíz de la distorsión. Sagitario no actúa a ciegas, actúa guiado por un mapa cósmico que vive en su interior, un mapa que se activa únicamente cuando la verdad ha sido amenazada. Su justicia también tiene un componente visionario que rara vez se menciona. Sagitario no solo corrige el presente, anticipa lo que ocurrirá si el desajuste no se repara. Tiene la capacidad de leer las variables del futuro como si fueran estrellas que ya han comenzado a alinearse. Esta visión le permite comprender la urgencia de su actuar.
Sabe cuando un conflicto es una chispa que puede convertirse en incendio y cuando una situación aparentemente pequeña contiene un riesgo moral inmenso. Esa es la razón por la que muchas veces actúa antes que nadie, percibe la magnitud de lo que está en juego mucho antes de que los demás lo comprendan. Otro aspecto profundo de su justicia reside en el lenguaje simbólico que utiliza. Sagitario habla con la fuerza del fuego, pero también con el significado del mito. Su manera de comunicar lo justo no siempre es literal. A veces utiliza relatos, imágenes mentales o intuiciones poderosas que golpean directamente en el corazón. Este lenguaje mítico es una herencia de Júpiter, que le otorga la sabiduría de transmitir grandes verdades de forma que puedan ser recordadas durante generaciones. Cuando Sagitario impone justicia, su mensaje se convierte en una enseñanza que perdura mucho más allá del momento en que fue pronunciado. También existe en Sagitario una lealtad moral que trasciende la conveniencia personal. Esta lealtad no es hacia individuos específicos, sino hacia los principios que dan forma al orden universal. Cuando detecta corrupción, engaño o abuso, algo en su interior se activa con una intensidad imposible de ignorar. No importa quién esté implicado, no importa si la situación le beneficia o le complica la vida, su espíritu se vuelve incapaz de tolerar aquello que rompe la coherencia entre lo que se dice y lo que es. Esta fidelidad absoluta a la verdad es una de las fuerzas más poderosas que Sagitario posee y una de las más transformadoras. La energía de su justicia también despierta guardianes invisibles, símbolos que lo acompañan en sus batallas morales. Se dice en las narraciones más antiguas que figuras arquetípicas como el sabio, el arquero celeste y el guardián del horizonte emergen desde los planos superiores para fortalecer su intuición, su claridad mental y su resistencia emocional. Estos guardianes, aunque simbólicos, representan las diversas facetas de la esencia sagitariana. Cuando Sagitario actúa en nombre de la justicia, estos arquetipos se fusionan en su interior, otorgándole una fuerza espiritual que supera toda lógica humana. Un elemento notable y poco explorado es su capacidad de transformar la vergüenza en sabiduría. Muchas veces, cuando la verdad sale a la luz, quienes estaban implicados en la injusticia sienten una sacudida emocional intensa. Sagitario, lejos de regodearse en el error ajeno, abre un espacio para que esa sacudida se convierta en despertar. La justicia que impone no humilla, libera. Señala lo que debe corregirse, pero también ofrece, en el plano energético, la posibilidad de reconstruirse desde un nivel moral más alto. Es una justicia que enseña, que eleva, que invita a crecer. Sagitario también posee la habilidad de convertir el caos moral en dirección. Allí donde otros verían confusión, él identifica un propósito oculto. Su visión panorámica, propia del fuego mutable, le permite encontrar orden incluso en medio de los escenarios más complejos. Cuando interviene, no solo elimina la injusticia, también revela cuál es el camino a seguir. La gente que lo rodea experimenta una claridad repentina, como si por fin pudieran ver lo que antes estaba velado. Su justicia, por tanto, no actúa solo sobre el conflicto, sino sobre el sentido profundo de la situación. La épica sagitariana también incluye la forma en que su energía se expande después de haber intervenido. El eco de su acción atraviesa dimensiones internas, generando inspiración, valor y un deseo de integridad en todas las almas que estuvieron vinculadas al conflicto. Esa onda expansiva puede durar días, meses o incluso años. La justicia de Sagitario no es una chispa momentánea, es un fuego que sigue ardiendo silenciosamente en el espíritu de quienes fueron tocados por su presencia. En su caminar, Sagitario también reconoce que imponer justicia no es un acto neutral. Cada corrección altera rutas, modifica destinos, libera fuerzas que habían permanecido estancadas. Por eso su intervención es tan firme y a la vez tan consciente. Sabe que cada acto de justicia abre puertas nuevas, tanto para él como para los demás. Entiende que su misión no termina cuando el conflicto desaparece, su responsabilidad se extiende hacia el impacto que su acción tendrá en el desarrollo posterior de quienes fueron transformados por ella. Cuando la justicia se ha restablecido, Sagitario continúa su viaje con una tranquilidad profunda que nace del cumplimiento del deber. No busca aplausos ni reconocimiento. Su satisfacción proviene de saber que la verdad ha recuperado su lugar. Mira hacia el horizonte nuevamente, atento a cualquier señal de desequilibrio, siempre listo para actuar cuando la vida vuelva a necesitar su luz. Esa capacidad de continuar, de seguir avanzando sin detenerse en lo que ya fue, es una muestra de la grandeza espiritual que lo define. Así, en cada rincón del mundo, Sagitario sigue siendo la voz que defiende la claridad, el fuego que purifica,
la flecha que señala el destino y la fuerza moral que recuerda que el universo entero se equilibra cuando alguien se atreve a actuar en nombre de lo justo. Y mientras existan almas que olviden su verdad o lugares donde la sombra intente imponerse, el espíritu sagitariano continuará elevándose, luminoso y decidido, para restaurar el orden con su grandeza épica y su convicción inquebrantable. Cuando Sagitario impone justicia, también activa un poder silencioso que se manifiesta en la geometría interna de su espíritu. En lo profundo de su ser existe una estructura energética compuesta por líneas de fuego que se cruzan como constelaciones vivas, cada una representando un principio moral, un ideal, una visión superior. Cuando la injusticia aparece, estas líneas se reacomodan, brillan con mayor intensidad y forman un patrón específico que lo conduce hacia la acción correcta. No es un impulso desordenado, sino una respuesta calibrada por la sabiduría de su propia alma, como si en su interior resonara un mandamiento antiguo que lo guía sin falla. También existe en Sagitario un sentido de protección universal que pocas veces se menciona. Su intervención no surge únicamente del deseo de corregir un error, sino de la necesidad profunda de resguardar la integridad del espíritu humano. Cuando algo injusto ocurre, siente la vibración de las almas que podrían verse afectadas por la mentira o el abuso. No actúa solo por la situación presente, sino por quienes podrían caer bajo esa misma sombra más adelante. Su justicia, por tanto, no es solo reparación, es prevención, resguardo, defensa de lo que aún no existe pero merece ser preservado. En los planos simbólicos donde se origina el espíritu sagitariano, existe un pacto entre él y el poder del destino. Ese pacto establece que siempre que el equilibrio se vea gravemente amenazado, Sagitario podrá invocar la fuerza de la verdad esencial, una energía pura que no puede ser distorsionada por intenciones humanas. Cuando esta energía desciende a través de él, su mirada se vuelve más penetrante, su voz adquiere un timbre que parece venir desde el centro del cosmos y su presencia despierta una claridad casi sobrenatural. Es en esos momentos cuando la justicia sagitariana se vuelve innegable, porque ya no es Sagitario quien habla, sino la verdad misma utilizando su fuego como vehículo. Otro aspecto no explorado es la forma en que Sagitario integra la compasión con la rectitud. Su fuego no solo quema las falsedades, también calienta a quienes han sufrido por ellas. Tiene la capacidad de ver el dolor oculto detrás de la injusticia, de reconocer las heridas que llevaron a ciertos actos, incluso cuando deben ser señalados y corregidos. Esta combinación de firmeza y comprensión hace que su justicia sea transformadora, no destructiva. Quien recibe la corrección de Sagitario puede sentir una mezcla de impacto y alivio, como si finalmente alguien hubiera dicho lo que llevaba tiempo necesitando ser dicho para poder sanar. Dentro de su esencia también vive un guardián interno que observa sus propias motivaciones con absoluta honestidad. Antes de intervenir en nombre de la justicia, Sagitario examina sus intenciones en silencio. No permitirá que el orgullo, la ira o el ego contaminen la pureza del acto. Esta capacidad de autoevaluación lo convierte en un justiciero auténtico, un espíritu que exige de sí mismo la misma integridad que exige del mundo. Su compromiso ético es tan grande que jamás se permitirá actuar desde una sombra interna, porque sabe que la justicia solo es válida cuando nace de un corazón alineado con la verdad. Cuando Sagitario enfrenta una injusticia, también pone en movimiento la rueda de la expansión espiritual. Su fuego no se limita a corregir, abre caminos. Donde antes había un bloqueo emocional o mental, su intervención genera una apertura que permite que nuevas posibilidades florezcan. Las personas involucradas sienten que la vida, de repente, se mueve otra vez, como si la pesada energía del desorden moral hubiese detenido los ciclos naturales del crecimiento. Él desbloquea ese flujo, restableciendo la dirección correcta del destino y permitiendo que lo nuevo pueda manifestarse. Otro aspecto crucial ocurre en el plano simbólico del viaje. Sagitario, como viajero cósmico, entiende que la justicia no es algo que se impone desde lo estático, sino desde el movimiento. Por eso, cuando actúa, su energía se desplaza como una flecha en vuelo, rápida, directa, precisa. Esta dinámica imprime en el ambiente una sensación de impulso que invita a todos a avanzar, a salir del estancamiento, a no permanecer atrapados en situaciones que ya no corresponden. Su justicia es también una invitación al movimiento del alma, a dejar atrás lo que ya no respeta la propia dignidad. En el terreno del espíritu colectivo, Sagitario tiene la capacidad de despertar la conciencia de grupo. Cuando señala una injusticia, no solo interpela a quienes están directamente involucrados, sino a todos los que observan. Revela verdades que estaban dormidas en el corazón de la comunidad, recordando la importancia de los ideales compartidos.
Su acción crea una resonancia que se expande como un tambor en la noche, llamando a otros a levantarse, a participar, a defender lo que es correcto. Esta capacidad de activar la valentía colectiva es uno de los poderes más épicos del signo. Sagitario también posee un vínculo con lo profético. Cuando impone justicia, algo en su interior observa el futuro que esa acción permitirá construir. Ve caminos que se abren, ve almas que recuperan su fuerza, ve posibilidades que renacen. Esta dimensión visionaria lo conecta con la esperanza, una fuerza que acompaña todas sus intervenciones. Allí donde otros ven conflicto, él ve oportunidad. Allí donde otros ven caos, él ve nacimiento. Su justicia no solo protege el presente, custodia el porvenir. Y al final de cada intervención, Sagitario carga con una profunda serenidad. No necesita reconocimiento, porque sabe que la justicia verdadera se sostiene sola. Su mayor recompensa es contemplar el orden restaurado, la verdad luminosa nuevamente en pie, la dignidad intacta. Y así continúa su travesía, con el espíritu elevado y el arco siempre preparado para actuar cuando el universo lo necesite. Es el guardián del horizonte moral, el viajero del fuego verdadero, el portador de una justicia que no se impone por fuerza, sino por grandeza espiritual. Mientras exista un rincón del mundo donde la luz necesite abrirse paso, Sagitario permanecerá vigilante, dispuesto a restablecer el equilibrio con la intensidad épica que lo distingue. Cuando Sagitario impone justicia también despierta un mecanismo interno que se asemeja a un llamado ancestral proveniente de las estrellas. En su espíritu habita una memoria profunda que no pertenece solo a esta vida, sino a innumerables travesías que su energía ha atravesado a lo largo de eras cósmicas. Esa memoria se activa cuando la verdad es desafiada. No se trata únicamente de un deseo moral, sino de un instinto espiritual que se prende como un fuego sagrado. En ese instante, Sagitario recuerda que su esencia fue moldeada para custodiar la claridad del mundo, para mantener encendida la antorcha del sentido allí donde la confusión amenaza con devorar la dirección de las almas. En su interior se despliega una conexión con la justicia divina, una fuerza que trasciende interpretaciones humanas y que opera con la precisión de las leyes universales. Esta justicia no se guía por apariencias ni por juicios superficiales, porque Sagitario percibe las raíces invisibles de cada acto. Su visión no se detiene en lo que se ve, sino que penetra en la intención, en la vibración, en el origen de los desequilibrios. Por eso, cuando Sagitario decide intervenir, lo hace con la certeza completa de que su acción no solo es necesaria, sino inevitable. El universo lo posiciona como instrumento, como mensajero del orden. Uno de los aspectos más profundos y poco mencionados es la relación de Sagitario con los límites. Aunque su energía es expansiva y libre, cuando se trata de justicia se convierte en un guardián inquebrantable de fronteras sagradas. Su fuego establece un círculo invisible alrededor de aquello que debe ser protegido. Esta barrera energética impide que la injusticia siga infiltrándose en la vida de las personas. Sagitario marca el límite con una fuerza que no necesita palabras, porque su presencia se vuelve una muralla luminosa que impide que el daño continúe propagándose. Es un escudo que defiende lo correcto desde la raíz. En los reinos simbólicos se dice que Sagitario tiene la capacidad de escuchar el pulso del universo. Ese pulso le indica cuando una situación ha alcanzado un punto crítico, cuando el equilibrio se ha tensado demasiado y requiere ser restaurado antes de romperse. Esta sensibilidad extraordinaria permite que Sagitario actúe en el momento exacto, ni antes ni después. Su intervención llega como un rayo certero, liberador, transformador. Y precisamente por esa sincronía, su justicia no solo soluciona el conflicto, sino que restablece la armonía del entorno, devolviendo a cada alma su lugar original. En su esencia vive un poder de revelación que no solo ilumina la verdad, sino que disipa la niebla espiritual que envuelve a quienes habían perdido claridad. Cuando Sagitario actúa, las ilusiones se derrumban sin resistencia. Las mentiras pierden consistencia. Los engaños se vuelven transparentes. Es como si el fuego del centauro quemara las capas que ocultaban el núcleo auténtico de las situaciones. Esta revelación puede ser desafiante, pero también profundamente liberadora, porque permite que cada persona recupere su visión pura, esa que había quedado opacada por el ruido del miedo o del engaño. Otro aspecto esencial es la capacidad de Sagitario para sostener la esperanza incluso cuando se enfrenta a realidades injustas. Su justicia no surge desde la desesperación, sino desde la convicción de que todo puede ser redirigido hacia un propósito más elevado. Esta fe indestructible actúa como una antorcha que permanece encendida incluso en medio de la noche moral.
Quienes están cerca de Sagitario sienten que, aunque la situación parezca oscura, siempre existe una salida, un aprendizaje, una transformación esperando ser descubierta. Esta esperanza no es ingenua, es visionaria, es fuerte, es parte de la alquimia espiritual que Sagitario maneja naturalmente. También existe en él una fuerza de reconciliación interna que pocas veces se reconoce. Después de imponer justicia, Sagitario trabaja en silencio dentro de sí mismo para integrar la energía liberada durante el conflicto. No se queda aferrado al enfrentamiento ni permite que la oscuridad que corrigió se adhiera a su espíritu. Purifica su energía con el fuego de Júpiter y continúa su camino con ligereza. Este proceso silencioso es parte fundamental de su grandeza, porque le permite mantenerse limpio, claro y dispuesto a seguir actuando como faro en el mundo, sin cargar con lo que ya fue resuelto. Sagitario también posee un vínculo único con el propósito de cada alma. Cuando actúa, no lo hace solo para corregir algo externo, sino para ayudar a que cada persona involucrada vuelva a alinearse con su camino verdadero. Su justicia despierta en los demás un sentido de dirección que había sido olvidado. Es como si su intervención recordara a cada uno la misión que llevan dentro. Incluso aquellos que fueron causantes de injusticias pueden sentir un llamado a rehacerse, a reconstruir su identidad desde un punto más auténtico, más luminoso. Ese es uno de los milagros silenciosos del fuego sagitariano. En el plano espiritual, Sagitario es uno de los signos que más comprende el equilibrio entre libertad y responsabilidad. Sabe que la libertad sin conciencia puede destruir, y que la responsabilidad sin libertad puede asfixiar. Su justicia busca unir ambos principios, mostrando que la verdadera grandeza humana surge cuando se actúa con honestidad plena mientras se avanza con el espíritu libre. Esta integración es una de las aportaciones más elevadas del Centauro al orden universal. Cuando Sagitario impone justicia, también se convierte en un catalizador del despertar colectivo. Su energía convoca a otras almas afines, despierta ideales dormidos, enciende pasiones nobles, inspira la búsqueda de un mundo más honesto. Su influencia se extiende mucho más allá del conflicto puntual, mueve conciencias enteras hacia un horizonte más claro. Todos los que entran en contacto con su fuego sienten que la vida tiene un sentido más grande, que la verdad merece ser defendida, que la justicia no es una carga sino una expresión de la dignidad espiritual. Y así, tras atravesar cada batalla moral, Sagitario continúa su camino con la serenidad elevada de quien sabe que ha actuado en consonancia con el universo. Mira hacia el horizonte infinito, donde nuevas misiones aguardan, donde la verdad siempre necesita un guardián, donde la luz requiere un portador dispuesto a alzarla sin temor. Sagitario sigue avanzando con paso firme, con el arco preparado, con el espíritu encendido, llevando consigo la grandeza épica de quienes nacieron para mantener vivo el orden sagrado del cosmos. Allí donde la sombra intente oscurecer el mundo, Sagitario volverá a elevar su llama, para restaurar la claridad con la misma majestuosidad inquebrantable que lo define desde el origen de los tiempos. En el trasfondo menos visible de la energía sagitariana existe un pacto silencioso entre el signo y las fuerzas que rigen el crecimiento espiritual del cosmos. Cada vez que Sagitario impone justicia, no lo hace únicamente por sentido del deber, sino porque ese acto desencadena una expansión de conciencia que se proyecta más allá de la situación inmediata. Sagitario es un signo de fuego mutable, y ese fuego mutable no solo destruye lo corrupto, sino que transforma, purifica y abre portales hacia nuevas posibilidades. Su justicia no se limita a corregir un desequilibrio, sino que prepara nuevas sendas para que otros puedan transitar hacia destinos más elevados. Hay un aspecto profundamente simbólico en el movimiento del Centauro, su mitad humana y su mitad animal representan la unión de los mundos instintivos con los mundos superiores. Cuando impone justicia, esa dualidad se convierte en un puente que conecta la sabiduría ancestral del cuerpo con la claridad celeste del espíritu. Desde esa unión, Sagitario actúa con una intuición que no puede explicarse desde la lógica común. Su espíritu percibe señales sutiles, presentimientos, advertencias energéticas que pasan desapercibidas para otros. Estas percepciones le indican cuando un acto injusto altera el flujo natural de la vida y cuándo debe intervenir para restablecer el equilibrio. Esa sensibilidad es un don que proviene directamente de Júpiter, planeta de la visión ampliada y del entendimiento superior. En el plano interno, Sagitario posee un archivo simbólico lleno de experiencias, aprendizajes y descubrimientos personales que actúan como brújula moral. Ese archivo se alimenta de su espíritu aventurero, de su curiosidad infinita, de las veces que se ha enfrentado a su propia sombra y ha reconocido sus propias contradicciones. Gracias a ello, su justicia no nace del orgullo, sino del crecimiento.
Sagitario no corrige desde la arrogancia del que se cree mejor, sino desde la sabiduría del que ha caído, se ha levantado y ha comprendido la importancia de caminar en rectitud para no perderse en la vastedad del mundo. Esa autenticidad hace que su justicia sea incuestionable, porque proviene de un corazón que conoce la verdad no solo por visión, sino también por experiencia. En los momentos de mayor tensión moral, Sagitario activa una fuerza interior que se asemeja a un ritual cósmico. Es como si su alma convocara energías antiguas que lo respaldan desde dimensiones superiores. Esta invocación no es consciente, pero se manifiesta a través de un aumento en su determinación, en la claridad de sus palabras y en la intensidad de su mirada. Es la energía del guardián que reconoce que ha llegado el instante de interceder. En esos momentos, quienes lo observan sienten un cambio en el ambiente, como si una luz más alta descendiera para despejar la oscuridad. El universo responde a su llamado porque Sagitario actúa alineado con los principios más elevados del orden natural. Otro aspecto poco explorado es la elevada capacidad de Sagitario para detectar la intención oculta detrás de los actos. Puede leer el campo emocional y energético de las personas con sorprendente precisión. Su percepción capta tonos, silencios, tensiones, incoherencias, y los interpreta con una rapidez instintiva. No necesita pruebas visibles para saber cuando alguien actúa desde la deshonestidad, porque siente en su cuerpo el desajuste vibratorio. Este don lo convierte en un protector poderoso para quienes están rodeados de manipulaciones o falsedades, pues Sagitario es capaz de ver lo que otros no ven y de revelar lo que estaba siendo ocultado. No hay mentira que resista el calor de su fuego interior. En la dimensión emocional, Sagitario alberga una valentía poco reconocida. Aunque es un signo conocido por su optimismo, también posee un coraje profundo para enfrentar lo que muchos evitan. No teme descubrir verdades incómodas, ni señalar errores que afectan la armonía, ni romper vínculos que ya no están alineados con la luz. Este coraje no surge del enojo, sino de la integridad. Sagitario sabe que la verdad es la base de toda libertad, y que sostener mentiras es encadenar el espíritu. Por eso su justicia siempre apunta hacia la liberación, hacia la independencia emocional y espiritual de quienes han quedado atrapados en dinámicas injustas o desgastantes. Cuando Sagitario impone justicia también despierta un eco ancestral en quienes lo rodean. Ese eco recuerda a las almas que existe un orden más grande que trasciende los intereses personales. Su energía inspira a otros a elevar su perspectiva, a mirar más allá del conflicto momentáneo y entender el propósito escondido detrás de cada experiencia. Sagitario enseña que incluso la injusticia tiene un papel en el desarrollo humano, porque revela debilidades, abre grietas por donde entra la luz, fortalece la identidad y empuja hacia un estado de mayor conciencia. La manera en que Sagitario enfrenta esos desafíos sirve como ejemplo de liderazgo espiritual, porque muestra que se puede ser firme sin ser cruel, valiente sin ser imprudente y justo sin perder la compasión. En otro nivel, Sagitario posee una relación especial con el tiempo. Es capaz de ver más allá del instante presente y comprender cómo un acto pequeño puede generar consecuencias profundas en el futuro. Esta visión temporal lo convierte en un arquitecto de justicia a largo plazo. Cuando interviene, no busca solo resolver el conflicto inmediato, sino sembrar una semilla de claridad que germinará con los años. Su intervención puede marcar un antes y un después en la vida de las personas, porque impulsa transformaciones que continúan desarrollándose mucho después de que el centauro ha seguido su camino. Es como si dejara chispas de luz encendidas para que, en el momento adecuado, se conviertan en una fogata de entendimiento. En su camino espiritual, Sagitario también desarrolla un vínculo profundo con la responsabilidad moral que conlleva su poder. Sabe que su voz tiene peso, que su presencia tiene impacto, que su intervención puede cambiar destinos. Por eso, cada vez que actúa, lo hace desde un sentido interno de honor que no permite que su fuego sea usado para dañar. Este honor es un sello sagrado grabado en su esencia desde su origen zodiacal. Es su brújula permanente. Es el recordatorio de que su poder es grande, pero su propósito lo es aún más. Al final, Sagitario avanza después de cada batalla con la misma grandeza silenciosa con la que actúa. No se queda esperando reconocimiento ni agradecimiento. Su alma sabe que el verdadero premio es la expansión del espíritu, la conciencia elevada, el aprendizaje profundo que queda después de la tormenta. Sigue adelante con paso firme, guiado por su eterna búsqueda de sentido, llevando consigo el fuego que ilumina los senderos, el arco que apunta hacia la verdad y el espíritu indomable de quienes nacieron para convertir la oscuridad en claridad cada vez que el cosmos lo requiere.